Recording is on. Estás en silencio, Carlos, no se te escucha. Sí, casi no se escucha. Ya, tenía el micrófono apagado. Ya me escuchan. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, gracias. Reciban un saludo del CIDH, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos. Es un gusto estar presentándoles los resultados de la encuesta de transparencia presupuestaria. En condiciones normales, estas son evidentemente situaciones atípicas. Hemos hecho las reuniones en el Ministerio de Finanzas con todos los directores, con los jefes de dirección, viceministros, e inclusive nos ha acompañado el ministro para dar a conocer los resultados de la encuesta. Creo que esta encuesta es una encuesta bastante positiva. En el 2015 tuvimos unos resultados no adecuados. Logramos tener resultados bastante buenos en la encuesta del 2017. Y en la encuesta actual, como ustedes tienen los resultados y se habrán dado cuenta, logramos aumentar, subir un poco en los procesos. Creo que esta va a ser un reto porque evidentemente no podemos bajar. Debemos desde siempre buscar cómo ir aumentando y subiendo el proceso de transparencia, y realmente en ese sentido es de felicitar al equipo técnico, a las autoridades del Ministerio de Finanzas, porque creo que le han puesto mucho empeño para que tengamos estos resultados que, repito, son bastante positivos. Nos colocan en una posición muy importante, no solo a nivel mundial, sino a nivel de la región centroamericana y del Caribe. Somos el primer lugar, digamos, en la región del Caribe y Centroamérica. Entonces, nos corresponde incrementar inclusive y mejorar estos resultados. Yo lo dejaría por ahí, les agradezco la asistencia a esta reunión y dejaría a Mario, que creo que tiene preparada una presentación. Gracias. Así es, Carlos, muchas gracias. Bueno, en principio, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la presencia tanto del equipo técnico del Ministerio de Finanzas Públicas como también de la viceministra de Transparencia, y así como el resto de autoridades que esperemos se puedan incorporar en algún momento, como por ejemplo la licenciada Violeta Luna también, con quienes hemos estado teniendo comunicaciones en las últimas semanas con relación a estos resultados, ¿verdad? Entonces, no voy a hacer muy extensa la presentación, dado que ustedes cuentan ya con los resultados en el resumen ejecutivo que seguramente ya pudieron observar. De cualquier forma, la idea es hacer énfasis en una serie de elementos que tienen más vinculación con la labor y las competencias del Ministerio de Finanzas Públicas, ya que en estos momentos pues, la reunión es específicamente con ustedes. Quería preguntarles, ¿alcanzan a ver ahí mi pantalla? Más o menos, la puede poner en modo presentación. Ya la puse en modo presentación, no sé si la ven. No se ve en modo de presentación y yo no sé si es mi teléfono, pero el sonido está muy bajo. Ya le puse todo el volumen y casi no escucho bien, perdón. Ya. No está en modo de presentación. Yo no la veo en modo de presentación. Ahorita voy a volver a compartirla. Denme un segundo. ¿Ahora? Tampoco, Marito. ¿No se ven? No. Ok, denme un segundo. Vamos a ver de otra forma. Vamos a ver.
Sí se ve, pero no en pantalla completa, ¿verdad? O sea, no modo de presentación. La presentación se ve, pero no en modo de... ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Ahora sí. Ahí Muy sí, bien. Mario. Bueno, Ahora sí. entonces, pues el propósito de esta reunión es fundamentalmente darles a conocer los resultados y, como les señalaba hace unos momentos, la vinculación estrictamente de esta presentación va en función de las competencias del Ministerio de Finanzas y de los esfuerzos que se han venido realizando sostenidamente en los últimos años. Y quiero agradecer concretamente a José y a Silvia también, con quienes hemos trabajado de manera muy directa, con todo el equipo evidentemente, y a las autoridades que han permitido también que se pueda desarrollar estos avances en materia presupuestaria. Entonces, para sintetizar, la encuesta de presupuesto abierto es una medición independiente, comparativa y regular para medir la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas alrededor del mundo, ¿verdad? Es la única medición independiente. Es producida en este caso por investigadores expertos de sociedad civil de manera independiente en cada país. Consta de 228 preguntas, solo para tener como algunas ideas de la encuesta, ¿verdad? Y se implementa de forma bianual. Incluye participación pública y fortaleza de entidades fiscalizadoras superiores también. En este caso, este último elemento de la fortaleza de las entidades fiscalizadoras superiores, solo les voy a mencionar los resultados, ya que esperamos tener una sesión específica con la Contraloría General de Cuentas y abordar lo que es de su competencia. Para 2019, comentarles que participaron 117 países. En el 2017 fueron 115, ahora fueron 117, ¿verdad? Se ha ido incrementando con el paso de los años la participación de los países en esta encuesta que se ha vuelto un referente a nivel internacional. ¿Qué hay de los cambios del cuestionario de presupuesto abierto 2019? Pues no hay muchos cambios en realidad, pero sí hay uno fundamental que quisiera que pudiéramos discutir más a detalle, no precisamente en esta presentación, pero quizás más en reuniones de trabajo, que esperando que esta situación que estamos viviendo, la pandemia mundial, vaya mejorando, poder quizás tener una reunión vis a vis o presencial, ¿verdad? Se incorporó una prueba piloto en 25 países en los módulos de salud y educación. Comentarles que Guatemala fue incluida en la prueba piloto en el módulo de educación. Ya tenemos los resultados, los cuales se los vamos a compartir también a ustedes para que vean un poco cómo cuando se evalúa la transparencia a partir de ejes de política o sectores concretos como salud y educación, ahí también hay una serie de variables importantes a analizar y a tomar en consideración en este caso, digamos, en los avances de la transparencia. El índice de presupuesto abierto es una nota que se asigna a los países sobre la transparencia presupuestaria en una escala de 0 a 100 puntos y se construye a partir de 109 indicadores ponderados equitativamente para medir la transparencia presupuestaria. Son unos temas más metodológicos, pero para que ustedes tengan idea de cómo se construye el índice. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados para Guatemala 2019? En transparencia, ustedes ya lo vieron, tenemos una nota de 65 sobre 100, lo cual nos sitúa en un nivel de provisión adecuada de información presupuestaria con relación a los 8 documentos presupuestarios clave que se reconocen en algunas prácticas internacionales, ¿verdad? La participación pública, es decir, los espacios formales o los mecanismos de participación que existen en el país, tenemos una nota de 35 sobre 100. De esto sí vamos a hablar concretamente, ya que hay una serie de acciones que el Ministerio de Finanzas Públicas ha venido desarrollando en los últimos años y que ha permitido que la nota mejore. De hecho, en comparación con la medición anterior, mejoramos esta nota también, ¿verdad? Ahora, respecto a la vigilancia del presupuesto, les doy el resultado, es de 56 sobre 100. Es menor que el que teníamos en la medición anterior. Bajó un punto. En la medición anterior era 57 puntos. Y esto, pues, evidentemente tiene más competencia el Congreso de la República de Guatemala y la Contraloría General de Cuentas. Pero por ser los resultados generales, quería plantearlos. Veamos cómo está Guatemala en transparencia en comparación con otros países. El promedio global a nivel mundial es de 45 puntos,
Guatemala tiene 65 puntos. Entonces, aquí lo que vemos es que Guatemala se posiciona, inclusive en el ranking, se sitúa en el 24 en la clasificación de 117 países. Y vamos a ver rápidamente cómo hemos ido evolucionando en ese ranking a lo largo de las 7 mediciones ya que se han ido desarrollando. Entonces, Guatemala está clasificada hoy como un país que brinda información suficiente en términos de los 8 documentos presupuestarios clave. Y esto pues es de felicitar los esfuerzos del Ministerio de Finanzas Públicas, concretamente desde la decisión de las autoridades de apostarle a la transparencia hasta el trabajo del equipo técnico. Y evidentemente también agradecemos el tomar en cuenta muchas de las recomendaciones que se han venido haciendo en estos últimos años, ya que producto de esas recomendaciones y del trabajo que evidentemente ustedes han desarrollado, pues tenemos una mejora importante en los resultados de Guatemala. Veamos cómo han sido los puntajes en las 7 mediciones para Guatemala. Empezamos en 2006 con una puntuación de 46 puntos, misma que se mantuvo en el 2008. En 2010 incrementamos a 50, 2012 subimos un punto apenas, pero en el 2015 hubo un retroceso importante. Y esto nos da un indicador de cómo efectivamente la voluntad política que las autoridades puedan tomar para impulsar una serie de mecanismos de transparencia, pues se refleja en esta encuesta en alguna medida también, ¿no? Porque pues hubieron algunos documentos en ese momento que no pudieron ser considerados, ¿verdad? Sin embargo, a partir de esa experiencia, donde el puntaje cayó a los niveles de 2006, 2008, se han venido mejorando una serie de procesos, y eso es algo muy importante. De tal cuenta que para 2017 tuvimos un incremento de 15 puntos sobre la nota anterior, es decir, subimos a 61, y en 2019 nos ubicamos en 65, es decir, incrementamos 4 puntos. Esto se debe concretamente a la publicación y aceptación del informe o revisión de medio año, que esto es algo que lo estuvimos discutiendo bastante con el equipo técnico de finanzas, y que al haberse incorporado este informe, que es primera vez que se toma en cuenta para Guatemala, pues ya la nota va mejorando de manera considerable, ¿verdad? Veamos un poco la disponibilidad pública de los documentos presupuestarios en Guatemala. Y aquí podemos ver un poco lo que les mencionaba. Si se dan cuenta, en todas las mediciones anteriores no se tenían todos los documentos presupuestarios clave. Sin embargo, en 2019 Guatemala ya tiene esta luz verde, diríamos, en los 8 documentos presupuestarios clave, lo cual es bastante positivo y nos invita a continuar con el esfuerzo de publicación de estos documentos para no solo mantener la nota, sino efectivamente al incorporar más elementos en estos documentos y al mejorar la exhaustividad de los mismos, vamos a tener un incremento sustancial en las notas, que ya les voy a hablar un poco de eso a continuación. Estos son los documentos presupuestarios clave que toma en consideración la encuesta de presupuesto abierto, y aquí vemos cuál fue la puntuación del contenido de estos documentos para Guatemala en 2019. El documento preliminar tuvo una ponderación de 67 puntos, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo 60 puntos, el presupuesto aprobado 95, el presupuesto ciudadano 50, informes entregados durante el año 89, y ahí les voy a hacer un breve comentario, revisión de mitad de año 63, informe de fin de año 60 e informe de auditoría 67. Resalté en rojo aquellos que tienen un puntaje menor, ¿verdad? Y sobre todo acá habría que hacer énfasis en el presupuesto ciudadano, que efectivamente, si bien la práctica se ha mantenido, el documento no ha tenido cambios sustanciales en cuanto a la exhaustividad y a la presentación de ciertos datos, y sobre todo a la mediación pedagógica que un documento de este tipo
Entonces, lo menciono rápidamente porque es algo que sería importante que ustedes como autoridades y como equipo técnico de finanzas pudieran tener una revisión y, por supuesto, nosotros como investigadores independientes y como centro de investigación pudiéramos aportarles quizás algunos elementos que permitiesen mejorar este documento, ¿verdad? De ahí, en cuanto al proyecto de presupuesto del Ejecutivo, hay sobre todo un tema importante, digamos, un reto a incorporar que tiene que ver con las nuevas políticas que los gobiernos van implementando. Por ejemplo, este año que iniciamos un nuevo gobierno, cómo se reflejan las nuevas políticas que este gobierno está implementando a través del presupuesto, ¿verdad? Es decir, eso no queda tan explícito al momento en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y es un reto importante y que consideramos que de fácil cumplimiento en el sentido de que podemos incorporar un apartado que hable específicamente de las nuevas políticas del gobierno, por ejemplo, ¿verdad? La revisión de mitad de año, antes no nos contaba, imagínense aquí antes teníamos 0, ¿verdad? Hoy por lo menos tenemos 63 puntos, lo cual es bastante importante. Y este es un documento que se puede ir mejorando, es decir, ya se logró que se publicara bajo ciertos estándares internacionales, ahora hay que buscar la exhaustividad del mismo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el informe de fin de año. El informe de fin de año efectivamente nos brinda una serie de datos importantes sobre la ejecución presupuestaria en el país, sin embargo, carece de algunas estimaciones que les voy a mencionar en las recomendaciones posteriormente y algunos datos importantes que dentro de los estándares de transparencia presupuestaria son fundamentales de incorporar. Para seguir avanzando, miremos rápidamente el ranking de Guatemala. En el 2006 estábamos en la posición 21 y ustedes podrían decir, estamos peor en el 2019. Recuerden que en el 2006 apenas habían 95 países que se habían incorporado. O sea, esto no es que necesariamente sean comparables, es solo ver un poco cómo ha sido el ranking a lo largo del tiempo. En el 2017 teníamos la posición 26, con menos países, 115. Sin embargo, ahora en el 2019 tenemos la posición 24 y somos más países. Es decir, somos 117. ¿Qué nos quiere decir este nuevo ranking? Que Guatemala ha ido escalando posiciones y eso es algo importante. De hecho, si ustedes revisan, y les voy a mandar el estudio de caso que se escribió, que escribimos conjuntamente con los colegas del IBP sobre Guatemala, este caso sobre Guatemala, precisamente porque se ha logrado ser constantes en los resultados, pero además se ha logrado mantener los esfuerzos e irlos incrementando, a tal punto que del IBP se nos encomendó hacer un estudio de caso para resaltar cuáles son esas prácticas que Guatemala ha implementado para lograr mejorar la transparencia, cuál ha sido el papel de las autoridades y cuál ha sido el papel también de la sociedad civil. Entonces, si no lo han podido ver, porque sé que ahorita se acaban de liberar los resultados, hay mucha información, con mucho gusto yo les voy a trasladar el estudio de caso que se escribió sobre Guatemala, donde se resaltan esos esfuerzos sostenidos en transparencia que se han venido haciendo en los últimos años. En todo caso, esto nos dice que de continuar con esta tendencia, Guatemala va por un muy buen camino en materia de la transparencia presupuestaria de estos documentos. Hablemos ahora rápidamente de las recomendaciones. Algunas se las mencioné cuando estaba hablando de los puntajes para cada uno de los documentos. Pero algo importante es incluir información política y financiera en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, ¿no? Y fundamentalmente las nuevas políticas de gobierno. Eso es algo clave. De ahí, digamos, la información macroeconómica sobre el desempeño y la deuda en el informe de fin de año, que esto no existe. Evidentemente, si uno revisa los documentos de finanzas, va a encontrar que existen otros documentos como las operaciones de crédito público, etcétera, donde uno encuentra temas vinculados a deuda, por ejemplo, y hay apartados de deuda específicamente. Sin embargo, recordemos que la encuesta evalúa documentos específicos, y en este caso nos referimos al informe de fin de año, donde sería importante incorporar de manera más exhaustiva el desempeño y la información macroeconómica vinculada a la deuda, que incluya no solo
los perfiles de amortización, tasas de interés, stock de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Sino una especie de análisis narrativo de la situación, quizás algunos indicadores de sostenibilidad de la deuda que evidentemente se calculan en finanzas. Yo he revisado algunos. Entonces, esto, digamos, podría ser un plus para este documento, ¿no? Y de ahí readecuar y mejorar la exhaustividad del presupuesto ciudadano. Este es el que tiene la nota más baja, o sea, lo que seguimos presentando sigue contando para Guatemala, pero se ha quedado en alguna medida estancado, y creo que este es un reto importante que podría empezar a plantearse como un camino importante a seguir para mejorar la transparencia presupuestaria, en concreto a partir de este documento que es el que facilita el acceso a los ciudadanos. Ahora me voy a referir rápidamente a la participación pública en Guatemala en comparación con otros países, que ustedes ya vieron los resultados. El promedio global es 14. Guatemala está en 35, está al mismo nivel que México. Entonces, esto es algo interesante porque, si se dan cuenta, también estamos sobre el promedio global, y eso es algo positivo. Sin embargo, nos encontramos todavía en una escala insuficiente de oportunidades para la participación pública. Claro, esto no quiere decir que no hay esfuerzos que se han realizado a través de las diferentes entidades involucradas, tanto el Ministerio de Finanzas Públicas a través de los talleres de presupuesto abierto, como los ejercicios de participación que se hacen en las audiencias públicas, por ejemplo, en el Congreso. Sin embargo, veamos dónde es que hay cero oportunidad de participación pública en el proceso presupuestario, y es precisamente en la implementación. Es decir, en la formulación hay, digamos, a un nivel intermedio casi. En la aprobación lo hay también, ¿verdad? Como ya lo mencioné hace unos momentos. Sin embargo, la falencia es en la implementación. Y en todo caso, aquí la invitación sería a empezar a pensar en ideas para lograr mecanismos de participación pública, sobre todo en el proceso, digamos, o en la fase de implementación del presupuesto, ¿verdad? Esto para situar un poco esta idea de cómo podemos mejorar en materia de la participación pública. Y bueno, algunas ideas son poner en práctica mecanismos piloto para monitorear la implementación del presupuesto, lo que les acabo de señalar, ampliar mecanismos durante la fase de formulación del presupuesto, no tanto en la aprobación, sino en la formulación, ¿verdad? Eso sería algo interesante, inclusive pensando en el documento preliminar, ¿verdad? Que ahí podría convocarse inclusive a paneles de expertos de sociedad civil que den sus apreciaciones con relación al panorama macrofiscal del país, por mencionar un ejemplo nada más. Son ideas, digamos, que se plantean como recomendaciones para que ustedes puedan quizás tomarlas en consideración, ¿verdad? Involucrar las comunidades vulnerables e insuficientemente representadas a través de la sociedad civil. Y esto es muy complejo, evidentemente, en contextos como el guatemalteco, considerando además que las brechas tecnológicas, el analfabetismo, digamos, las distancias y las complejidades que se generan a ciertos grupos vulnerables, pero sí quizás buscar, como se hizo en determinados momentos, espacios de participación pública, sobre todo ampliar más esos talleres de presupuesto abierto que ustedes han desarrollado a nivel regional y que han sido muy importantes, digamos, para abrir la posibilidad al público de que emita sus opiniones o sus preocupaciones con relación a las necesidades que están priorizando en materia de gasto público, ¿verdad? Pues bueno, eso era tratando de sintetizar. Ustedes saben, el informe es muchísimo más grande. Pueden descargar, si quieren más información, todos los hallazgos sobre la encuesta del país. Aquí está este link. La presentación igual se las puedo compartir y esperamos que podamos discutir ahora y que ustedes puedan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, podamos discutir y en el mejor de los casos podamos definir quizás alguna ruta de trabajo en la que ustedes pudieran o consideran que se podría seguir avanzando en materia de la transparencia presupuestaria y la participación pública. Y a ese respecto, una petición muy concreta sería que me imagino pues será de interés de ustedes dar a conocer estos resultados también,
y nosotros estaríamos muy agradecidos si ustedes también pudieran hacer alguna especie de pronunciamiento público con relación a estos resultados, si consideran que es factible o viable hacerlo. Entonces yo voy a dejarlo por ahí por el momento y pues pasamos a esta parte más de discusión y análisis. ¿Algún comentario? ¿Alguna? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Muy bien. Pues bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda, quisiera conversar o discutir sobre algo concretamente. Buenas tardes. Yo sí tengo algunas inquietudes, solo que no sé si la señora viceministra desea dar algunas palabras o algo. No, gracias. Si quiere, digamos, yo tengo un poco de duda más bien de las propuestas para este año, ¿verdad? Y cuáles serían los desafíos para, digamos, para mejorar, pero en esta coyuntura, si hay alguna estrategia o algo, y es un poquito más la idea, ¿verdad? Para decirnos cuál será nuestro estándar ahora, para que sea abierto y transparente, pero con las limitaciones que hay. Claro. Fíjense que no sé qué le presioné a mi teléfono, pero casi no escucho muy fuerte. No sé si ustedes me oyen bien o estoy hablando muy fuerte. Escuchamos bien. Sí se escucha. Gracias, Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo en primer lugar, pues también les agradezco a ustedes darnos a conocer esos resultados. Como ya había hablado con Carlitos Fernández, pues como el Ministerio de Finanzas también es miembro de la red GIFT, pues el director ejecutivo de GIFT, Juan Pablo Guerrero, pues a mí el 28 me mandó el boletín, ¿verdad? Y felicitando a todos los países pues que habían mantenido o subido su calificación, ¿verdad? Que es un aliciente en esta época de la crisis, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, como lo habíamos ya conversado con ustedes de CIDH, nosotros el año pasado hicimos una autoevaluación, un modelito de autoevaluación, tratando pues de replicar las respuestas que tiene cada una de las preguntas del cuestionario, lo más a conciencia posible, como para poder calibrarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y ver cómo andábamos. Según nuestras expectativas, de repente se fueron muy altas, porque en esa autoevaluación pues reflejaba que íbamos a sacar aproximadamente entre 70 y 71 puntos, ¿verdad? Desafortunadamente pues no llegamos a esa nota. Con relación a la elaboración de los 7 de los 8 documentos, porque 7 son competencia de finanzas y el otro es de la Contraloría, nosotros pues naturalmente nos circunscribimos a los aspectos que contienen cada una de las preguntas, ¿verdad? Y tratamos de completar la información que ahí se pide, ¿verdad? Algunas veces de repente es el nivel de desagregación de la misma, pero sí estamos realizando esfuerzos pues y no solo en sí por mejorar un punteo, una nota, sino que realmente como ya se ha manifestado, para dar pruebas pues de que existe voluntad tanto de los gobiernos como de las autoridades superiores del ministerio y el equipo que está volcado, todas las direcciones, todo el equipo técnico conformado por todas las direcciones que tenemos que ver directa o indirectamente en la elaboración y publicación oportuna de los documentos, ¿verdad? Entonces, la intención nuestra pues es siempre ir mejorando, ¿verdad? Y naturalmente con la retroalimentación que se cuenta con ustedes. Mario ya muchas veces pues la ha ofrecido, hemos tenido varias reuniones, entonces el propósito nuestro pues es seguir mejorando, ¿verdad? Y una pregunta muy puntual con relación al presupuesto ciudadano.
Sí, efectivamente hemos mantenido la estructura, digamos, el modelo ya por algunos años, son unas versiones. Eh, pero recordemos que el estándar evalúa un presupuesto ciudadano del presupuesto aprobado. Nosotros en esa intención de agregar pues un plus, nosotros también elaboramos una versión del proyecto de presupuesto. Entonces, la pregunta es, en ese sentido, ¿no cuenta esa información adicional, Mario? Gracias por la pregunta, José. Mira, señalar aquí dos, qué bueno que lo mencionaste, porque de hecho en esta medición, el documento de presupuesto ciudadano que utilizamos, es decir, el que se evaluó al final para que Guatemala tuviera la nota que obtuvo, fue ese presupuesto ciudadano que ustedes elaboraron sobre el documento, sobre el proyecto, ¿verdad? No sobre el presupuesto aprobado. ¿Por qué? Porque el presupuesto aprobado, yo no sé si ustedes se recordarán, tuvimos unas conversaciones a través de correo electrónico y recuerdo inclusive algunas telefónicas, fue publicado fuera del plazo que establece la metodología del IBP, ¿verdad? Entonces, sí hemos tomado en consideración ese documento, José Antonio, y precisamente es el que permitió generar esta nota para Guatemala. De lo contrario, no se hubiera tenido el documento ciudadano, ¿verdad? Entonces, sí, eso se me olvidó mencionarlo, es algo muy importante porque efectivamente el Ministerio de Finanzas ha incorporado un documento ciudadano adicional, que es el documento del proyecto de presupuesto para el ciudadano. Entonces, eso es algo bastante positivo. Efectivamente, el presupuesto ciudadano después se publicó, pero cuando ya no entran las fechas de corte que establece la metodología, ya no se toma en consideración, ¿verdad? Entonces, en todo caso, acá algo que quería mencionarles y es justo con los informes entregados durante el año y que tienen que ver también con el presupuesto ciudadano que estoy mencionando ahora, es que, por ejemplo, hay algunos informes que, si no estoy mal, faltaron uno o dos en la publicación mensual que se debería hacer o que se tiene que publicar toda vez finalizado un mes, se tiene un mes para publicar el informe del mes vencido, ¿verdad? Entonces, esa sí es una situación que es importante porque también incide en las calificaciones, ¿verdad? Si falta algún informe, por ejemplo, como son informes entregados durante el año, pero revisamos de enero a diciembre, es decir, tendrían que haber 12 informes para la medición o el momento en que revisamos. Si no estoy mal, faltó uno o dos, no recuerdo exactamente ahorita, pero ustedes lo pueden ver en la encuesta completa. Entonces, sí, tomamos en cuenta ese documento, José, pero tomemos en consideración que el presupuesto ciudadano que va sobre el presupuesto aprobado fue publicado tardíamente, ¿verdad? Y esto tiene que ver también un poco con las características de los tiempos legales que existen en Guatemala. Entonces, ahí en todo caso habría que buscar los mecanismos que nos permitan que el presupuesto aprobado tenga un presupuesto ciudadano a más tardar a finales de febrero, ¿verdad? Porque se han publicado el último se publicó, o sea, que se tomó en cuenta en esta encuesta, se publicó en marzo o en abril, si no estoy mal. Pero no sé si eso responde a tu pregunta, José. Bueno, mira, pues tal vez ahorita no es el momento para entrar en que sí, que no, pero hemos sido muy cuidadosos con la publicación de los documentos y específicamente el presupuesto ciudadano está a cargo de nuestra dirección, entonces ahí efectivamente el estándar indica que la fecha última es febrero, ¿verdad? Entonces, con el tema de las fechas sí hemos estado muy pendientes, ¿verdad? Incluso Silvia Márquez envía a ustedes, bueno, principalmente a su persona, con copia a Carlitos y al equipo del ministerio, los correos que se envía notificando pues de que está en tal día ya se publicó el documento, ¿no? Entonces, lo vamos a chequear de todas maneras, ¿verdad? Y porque sí te digo que hemos estado conscientes y pendientes de las fechas
fechas de publicación. Y con relación a los informes de mes, como serían 11, digamos, ¿verdad? Y el último, que es el de fin de año. Digamos, la norma en cuanto a que no se publiquen en tiempo de los 11 o de los 12, ¿cuántos decís que no están en tiempo, Mario? Sí, digamos que si son informes mensuales, al mes vencido se tiene un mes, digamos, específicamente para presentar el informe. De hecho, Finanzas lo ha hecho así. Yo lo que decía es que, por ejemplo, si no estoy mal, creo que fue el de junio, julio de 2018 que no lo encontramos, ¿verdad? Fue uno que no se encontró. Entonces, normalmente la práctica la han mantenido. Lo que quiero decir es que quizás en algunos momentos, por alguna situación, se ha pasado alguna fecha de manera involuntaria y esto pues ha generado, digamos, que falten algunos documentos, pero que no ha sido mucho en realidad, ¿verdad? Pero sí lo menciono como para ponerle ojo también a esos detalles, digamos, que también inciden en ese sentido. Creo que Silvia está pidiendo la palabra. Gracias, Mario. Sí, Mario, muchas gracias. Únicamente me quería referir a que si bien es cierto, tú en una de las diapositivas listas los 8 documentos y además estás poniendo la puntuación, creo que sería bueno poner de qué año es cada documento, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía José Antonio sobre el presupuesto ciudadano, me aclara mucho porque la nota, claro, consideramos que es muy baja, toda vez que el que fue tomado en cuenta es el del proyecto de presupuesto, que ese es un poco más sencillo que el del presupuesto aprobado, cuando ya efectivamente tenemos cifras un poco más certeras. Y que no obstante, fue publicado en tiempo, según nosotros, pero hay que revisar, ¿verdad? Es mucho más completo porque lleva, además de la información del presupuesto de un año, lleva un capítulo sobre la metodología del presupuesto por resultados. Entonces, lógicamente, como de acuerdo al estándar, el presupuesto aprobado de manera para el ciudadano es el que se califica, pues ese es el más completo, y en el proyecto, pues es un poco más. Pudiéramos tener estas notas por cada uno de los documentos en los diferentes años, de tal manera que así como vemos cómo ha evolucionado el índice de presupuesto abierto, pues también podamos ver por cada uno de los documentos si hemos ido mejorando la nota o no, porque esa integración sí no la hemos tenido. Y en el caso del presupuesto ciudadano, yo recuerdo que en la encuesta apenas son como 8 preguntas las que realiza. No es tan exhaustivo como en el caso del presupuesto aprobado o el proyecto de presupuesto, ¿verdad? En donde te pide información de 2 años o 3 años, ¿verdad? Dependiendo si es el aprobado, ejecutado, en fin. En cambio, en el presupuesto ciudadano es como muy libre el poder hacer o diseñar un documento, ¿verdad? No te pide tanta exhaustividad. No obstante, sí la hemos tenido en el presupuesto aprobado para el ciudadano y un poco menos en el proyecto de presupuesto, por lo que te comentaba. Así que si tú nos pudieras facilitar la lista de los 8 documentos, no solo con esta desagregación de nota de ahorita del índice del 2019, sino de, digamos, la evaluación anterior o si tuvieras del resto, nos ayudaría porque estas son cosas que no se ven reflejadas en la encuesta cuando hacemos la revisión. Gracias. Claro, de acuerdo, Silvia, con mucho gusto. Sí, creo que es algo muy importante porque tener esos datos van a permitir focalizar en dónde hay que generar, digamos, un esfuerzo mayor para mejorar la exhaustividad del documento. Entonces, sí, con mucho gusto yo les voy a trasladar eso para que ustedes lo puedan ver y puedan tener más el detalle. Y solo algo adicional con lo del presupuesto ciudadano, que sí, efectivamente, el componente del presupuesto ciudadano no es tan amplio en la encuesta, pero algo que se evalúa importantemente también es solo en cuanto a la información que brinda el amigable es para el ciudadano, ¿verdad? Y entonces, por eso yo les decía un poco ahí
que ese es un reto importante para el caso guatemalteco, es decir, el documento del presupuesto ciudadano está, y eso es una práctica positiva. Lo que quiero tratar de exhortar o tratar de señalar es el camino que hay que recorrer en términos de hacer que este sea un poco más digerible, más entendible e inclusive menos técnico, ¿verdad? Sobre todo dadas las características de nuestra población. Un poco por ahí va como la reflexión o el análisis que quisiera señalar, pero sí, efectivamente vamos a trasladarles esa información, Silvia, para que tengan como más claridad de en qué documentos hay que poner más énfasis en ciertos elementos, ¿verdad? Gracias. No sé si alguien más quiere comentar o decir algo, tal vez sigue el compañero Girán, adelante. Muchas gracias, Mario, un gusto a todos los colegas, viceministra, muy buenas tardes. Bueno, según tu disertación, pues comentabas ahí algunas recomendaciones y platicabas ahí un poco sobre la etapa de implementación, ¿verdad? Que se pudieran hacer algunas acciones directamente en esta etapa, que tengo entendido pertenece al módulo de participación pública, ¿verdad? Solo, digamos, me da la duda ahí de que si te refieres a la etapa de la ejecución del presupuesto. Es más que todo una pregunta. Sí, efectivamente se refiere más a la etapa de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Es decir, los mecanismos de participación ciudadana que ustedes como ministerio han desarrollado están en la parte de formulación y en la parte de aprobación, en esa parte del ciclo, ¿verdad? Sin embargo, en la fase de implementación, pues solo quedan, digamos, las auditorías sociales que sociedad civil puede hacer por cuenta propia, monitorear a través de Sicoin Web, descentralizados, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que no hay un mecanismo formal, esto es un poco lo que la práctica internacional llama, digamos, a que se generen espacios para discutir, bueno, cómo vamos con la implementación del presupuesto o la ejecución, para ponerlo en términos más técnicos, digamos. Entonces, sí, efectivamente, a eso se refiere. Ok, digamos que una acción, digamos, que fortalece es siempre mostrar el dato, digamos, porque algo que estamos muy interesados es justamente mostrar la información, ¿verdad? Y crear esas plataformas o esos espacios más amigables en cuanto a puedan monitorear, ¿verdad? El presupuesto y que pueda, bueno, estaría hasta al alcance de un clic, digámoslo así, ¿verdad? Que sabemos que pues también hay limitaciones en algunos otros segmentos, pero creo que ha sido una de las principales apuestas que hemos tenido de poder brindar cada vez más datos, ¿verdad? No sé si eso también entraría dentro de la ejecución como parte de que se pueda como dar una especie de seguimiento a cómo van los diferentes ministerios, digamos, porque es una etapa que ya está del lado de la cancha de cada uno de los ministerios, ¿verdad? No tanto finanzas, digamos, sí hay ciertas áreas de parte de finanzas, pero a lo que voy es de que ver si las instituciones, por ejemplo, están siendo más efectivas o su implementación, ¿verdad? De sus productos está llegando donde más se necesita, etcétera, ¿verdad? Cosas que, digamos, las entidades públicas, las diferentes instituciones públicas son las que han realizado ese proceso de análisis y las que tienen la capacidad, ¿verdad?, en cada uno de sus sectores, ¿verdad? Y cómo han definido y cómo han diseñado cada uno de los productos en función de esa misma especialización que tienen, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era más enfocada también si eso aportaba en este módulo. Sí, claro, podría aportar de manera decidida, y lo que sería interesante, porque entiendo, digamos, que la ejecución presupuestaria por entidad ya es responsabilidad de cada ministerio, ¿verdad? O de cada dependencia, de cada unidad ejecutora en este caso, ¿verdad? Pero el Ministerio de Finanzas Públicas, como, digamos, el ente rector de la política fiscal del país, sí podría dirigir un proceso, digamos, similar a los talleres de presupuesto abierto. Podría pensarse en una modalidad más o menos similar, digamos, para algunos talleres del análisis de la ejecución presupuestaria, que no tendrían que ser tantos, ¿verdad? Pero sí brindar algunos espacios, por ejemplo, trimestrales o semestrales, digamos, podría ser con la presentación del informe de mitad de año y ver, digamos, ahí cómo se puede reajustar.
Una entorno pregunta, por macrofiscal, ejemplo, etcétera. O ¿podría sea, ser previa a la formulación del nuevo presupuesto, analizar como a medio término cómo va la ejecución? Para no partir, digamos, con la formulación del próximo año, sino partir con una revisión de ejecución, pero tendría sentido, digamos, a medio año, porque además es un esfuerzo muy grande que tendría que hacerse por lo menos para unos 10 ministerios. sí, por ejemplo, esa sería una alternativa interesante, ¿no? Porque si se hace el corte, digamos, a medio año, coincide además con el análisis que ya Finanzas ha hecho en función de la revisión de mitad de año y ver si es necesario ajustar ciertos elementos dada el desempeño, digamos, del entorno macrofiscal. Entonces podría ser un momento clave, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias. A ustedes, muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar, creo que la viceministra quería comentar algo con relación a, no sé si eran recomendaciones o algo que usted señaló. Bueno, compartirles que el día de hoy salieron publicadas en el diario oficial unas medidas para asegurar la calidad del gasto, que si bien el ministro es, bueno, el ministro al ministerio es el ente rector, es un poquito más allá de lo que uno está acostumbrado a entender que es la función de finanzas, porque hace un llamado general a que todos ejecuten debidamente su presupuesto, evitar gastos superfluos, congelar contrataciones, establecer prioridades, buscar la calidad y la transparencia. Pero hay una parte donde dice que el ministro puede hacer unas, pues como una normativa o dar unas directrices generales. Como ustedes saben, el tema de pues lo que se estila, que son las reuniones de grupo y el debate y la participación, pues obviamente siempre es mejor cuando es personal que cuando es virtual, no va a ser una alternativa para este año. Entonces, se nos ocurría, pensando pues cabalmente en la reunión de hoy, en la posibilidad, por ejemplo, de pedirle, se me ocurre, informes bimensuales o trimestrales a las entidades, en un formato accesible que establecería finanzas y que se publicara en una página única, que se puede llamar presupuesto abierto, por ejemplo, para que no lo busquen más en la de finanzas, que tiene muchas cosas. Y permitir, digamos, un canal, no sé si correos electrónicos, etcétera, donde se le hagan a cada entidad las preguntas y hacer como las normas del chat, ¿verdad? Que tienen 24 horas para contestar consultas que tengan que ver precisamente con los temas presupuestarios. Esa es una forma de darle transparencia, pero además facilitar el seguimiento de la ejecución del gasto. Esto sería sobre este presupuesto que estamos trabajando. Nosotros tenemos que hacer obligadamente antes del mes de agosto un recorte, porque las expectativas de recaudación fiscal son que va a haber una baja y entonces eso en términos de obligaciones a cargo del Tesoro nos va a tener que decir a las municipalidades, Corte de Constitucionalidad y todas las incluidas, Corte Suprema, Universidad de San Carlos, van a tener un ajuste del 15-20% de reducción porque la fuente tributaria pues no logró la meta esperada. Eso pues no se ha hecho y la verdad es que es algo que vale la pena explicar. Yo lo que les quiero decir es de que como no hay recetas, digamos, de cómo se transparenta la ejecución, pues yo me atrevería a pensar que lo que hay que explicarle a la población es el contexto, ¿verdad? Lo que está pasando y lo difícil de entenderlo. Mire, ¿por qué le va a dar menos a la San Carlos? ¿Por qué le redujo a la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo hizo ese cálculo, ese impacto que va a tener en las municipalidades? Porque todo el mundo tiene hecho su presupuesto con un supuesto, digamos, de una expectativa de ingreso que no va a tener. Y frente a necesidades que tampoco tenía. Con lo cual no va a haber quien esté conforme, digamos, con la nueva redistribución. Entonces, se me ocurre que como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio en general, podríamos buscar como 2 o 3 objetivos en los que es importante informar y permitir la participación. Porque la fase de ejecución, pues, es todos los días, ¿verdad? Y es responsabilidad de cada uno.
pero lo que sí puede hacer el ministerio es explicar las decisiones que se toman como ministerio. Yo veo difícil, aunque seamos el ente rector, explicar por qué va mal o bien la ejecución del MAGA, del MIES, de salud, porque la verdad es de que son dinámicas completamente internas, pero sí podríamos, digamos, hacer una explicación muy global de lo que está sucediendo, porque hay, digamos, como mucha desinformación y la falta de conocimiento y de información de lo que está pasando este año va a dificultar la discusión de la formulación del próximo año. Por ejemplo, que el próximo año, por lo menos de acuerdo con el Banco de Guatemala, va a haber una pequeña recuperación, con eso una pequeña recuperación fiscal, y es probable que este año tengamos un presupuesto más restringido, pero que el otro no. Entonces, ese tipo de cosas, pero la verdad es que yo lo más quería lanzar la idea para ver si ustedes nos ayudan a construir una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados, siempre con parámetros internacionales, pero como más tecnológica, más virtual. Yo sé que nuestro país no es para eso, pero también sé que es restringida la población que le importa o que le interesan temas tan técnicos y tan densos como es el presupuesto. Entonces, en ese balance, yo nunca he sido muy amiga de lo virtual. A mí me gustaría estar con ustedes en esta reunión y no en esta vía, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían esas grandes ideas o cómo están viendo ustedes en otros países que lo están resolviendo? Yo con esto me quedaría. Muchas gracias, viceministra. Sintéticamente, digamos, creo que esta es una, como bien decía Carlos Fernández al inicio de la reunión, es una situación sui generis que no se había previsto, ¿verdad? Y entonces requiere efectivamente tener alternativas creativas y respuestas creativas en ese sentido también. Algo que ha sido muy importante y que también entiendo ya en finanzas se ha trabajado y en algunos espacios se han trabajado son las aplicaciones para dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí habría que buscar las posibilidades con desarrolladores de llevar a cabo aplicaciones móviles o para dispositivos móviles que permitan dar seguimiento y en este caso, digamos, tener información digerible a la mano para el ciudadano, ¿verdad? Es decir, una aplicación que nos permita accesar de manera ágil, porque sí, efectivamente, a mí la página del Ministerio de Finanzas Públicas es una de mis favoritas de los portales de gobierno, no porque esté hablando con ustedes, sino porque como la trabajo tanto y la conozco tanto, uno logra obtener mucha información, pero sí se requiere de cierto nivel técnico, digamos, o de cierto conocimiento de la estructura presupuestaria, desde manejar el SICOIN, digamos, hasta hacer el análisis, por ejemplo, de los indicadores de sostenibilidad de la deuda. Uno los puede hacer, pero, digamos, si conoce de la jerga presupuestaria y está familiarizado con la estructura presupuestaria, cuentas nacionales, etcétera. Entonces, yo creo que una alternativa efectivamente puede ser para la ciudadanía qué tipo de mensajes trasladamos y cómo los trasladamos. Y a través de los dispositivos móviles, por ejemplo, a través de aplicaciones, eso puede ser muy fácil, digamos. Inclusive el ciudadano mismo podría descargar la aplicación y dar seguimiento, por ejemplo, a que, digamos, el Ministerio de Finanzas pudiera tener un apartado o en una de sus aplicaciones móviles hablar sobre el gasto público con relación al COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Y que la gente pudiera darle seguimiento, etcétera, ¿no? Esa es una manera de informar de manera directa y en un tema que está siendo de mucho interés de la población ahorita. Para dar una idea, digamos, ¿cuáles son los mensajes? Pues hay que discutirlos y definirlos. Creo yo que algo que sí es importante y que va en función de lo que usted nos señalaba hace unos momentos es con relación a la priorización del gasto. Creo yo que eso va a haber que explicarlo muy bien a la ciudadanía, explicar el efecto macrofiscal que va a tener esta pandemia en cuanto a la contracción, digamos, de la carga tributaria, que de por sí es baja, ¿verdad? Y que en condiciones de crisis como la nuestra, pues efectivamente van a necesitarse ajustes en diferentes ámbitos. Entonces, aquí lo importante es trasladar el mensaje a la población relacionado a cómo y qué gasto y por qué se está priorizando determinado tipo de gasto, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante y es de mucho interés de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces,
una sugerencia podría ser el desarrollar aplicaciones, ¿verdad? Que con toda la información que Finanzas ya tiene, solo es de enlazar bases de datos, digamos, y que se pueda recuperar con un lenguaje más sencillo, digamos, este tipo de información. Y que de hecho yo sé que ya hay aplicaciones, ¿verdad?, que tiene Finanzas. Usted ha tratado de navegar en el Observatorio Ciudadano de la calidad de gasto. Como Finanzas teníamos... Perdón, se le cortó. Perdón, fue lo que dijo al inicio, ¿podría repetirlo? Claro, le preguntaba si habían navegado en el Observatorio Ciudadano de Calidad del Gasto. Sí. Bueno, el proyecto para nosotros realmente para el otro año era bajar el nivel, porque efectivamente a pesar de que todo el mundo cree que es muy accesible, al final lo hicieron técnicos de finanzas con una mesa de tanques de pensamiento que también manejaban, como dice usted, la jerga y la tecnología. Entonces, la idea de nosotros es bajarle el lenguaje, digamos, a ese observatorio y hacer esa sería la única herramienta que estaríamos usando. Y eso es básicamente por un tema de esto, ¿verdad? Lo que se ha gastado en eso es impresionante y creo que es más fácil solo bajarle que empezar algo nuevo. La segunda cosa que tenemos como proyecto es un módulo de inversión que está promoviendo el BID, que sí nace con ese efecto, ¿verdad? Que hay en varios países, ustedes lo han de haber visto seguramente, que sí nace con una app que le permite a la gente tomar una foto, decir, mire lo que está pasando, tal cosa. Digamos, nació para participación ciudadana y estamos precisamente en las negociaciones estamos ya incluso haciendo pruebas de si los formatos para interconectar te permitirían que ellos nos ayuden en esta herramienta que calculan que en 4 o 5 meses podría estar funcionando y sería una herramienta independiente, pero pues al final la inversión es tan importante e interesante para la población, georreferenciada, etcétera, que era una forma de incrementar el interés ciudadano en el gasto público, ¿verdad? Porque la verdad es que a muy poca gente le interesa cuánto ganan o cuánto se gastan en esto, pero sí quieren ver su inversión local, dónde está su puente, dónde está su escuela, etcétera, ¿verdad? Es un poco para contarles lo que hemos avanzado, ¿verdad? Y estamos trabajando con ellos en acelerar esta herramienta. Excelente, sí. De hecho, creo que es muy importante porque lo que la ciudadanía necesita es hacer el link, digamos, entre el pago de sus impuestos, digamos, y el trabajo, digamos, o la respuesta que hace el Estado a través de sus impuestos. Y qué mejor que sea a través de este tipo de ejemplos que usted mencionaba. Solo otro elemento que quería comentar que tiene que ver con infografías. Creo yo que las infografías en redes sí son claves, sobre todo para llegarle a los más jóvenes, ¿verdad? Entonces, creo que esa podría ser una medida o un mecanismo también para acercarse a la población más joven, ¿verdad? Para informar solamente. Una pregunta, como veo que esta sesión está siendo grabada, ¿usted nos darían el link para poderla revisar con otra parte del equipo técnico de finanzas? Sí, claro, con mucho gusto, nosotros se los vamos a compartir. Ok, gracias. Y perdón, solo aprovechando que usted está aquí, viceministra, y como autoridad, que quisiera hacerle una consulta. Yo lo mencioné al final de la presentación, no sé si ya lo han comentado en algún momento. Para nosotros es muy importante que ustedes se pronuncien sobre los resultados, ¿verdad? Y entonces probablemente ya lo han contemplado, probablemente lo van a hacer como lo hicieron en la vez anterior, pero mucho les agradeceríamos si ustedes sacan algún comunicado de prensa o algún comunicado público, si pudieran compartirnoslo también, ¿verdad? No. Sí, claro que sí. De hecho, era parte de lo que queríamos hacer después de esta reunión y un poco, por eso le decía que con la grabación involucrar a parte del equipo de comunicación para la reacción, ¿verdad? Y además, le diría que hiciera por lo menos una semana porque queremos reaccionar con una propuesta, que en todo caso sería lo productivo. Excelente, sí, y sobre todo que la propuesta pudiera incorporar algunos
compromisos en materia, digamos, de ir avanzando en mejorar los resultados para el país, que eso al final es algo que es de mucho interés para nosotros también, ¿verdad? Disculpen, yo agregaría algo que me parece que es importante, que es la visita al Congreso, particularmente a la Comisión de Finanzas. Creo que sería clave e importante que les fuéramos a hacer la presentación, porque bajamos, aunque sea muy poco, pues un punto, pero en esa parte hay una nota menor que la que obtuvimos en la encuesta anterior. Entonces yo creo que es importante compartir esta información con el Congreso. Vamos a hacer ahí vamos a ver cómo hacemos para que nos podamos reunir con ellos en esa situación. Como un comentario, digamos, que creo que es válido. Totalmente, muchas gracias, Carlitos. En ese componente está Congreso y Contraloría de Cuentas en vigilancia. Así es, sí. De hecho, queremos tener reuniones también similar a las que estamos teniendo con ustedes como Ministerio de Finanzas, con Contraloría General de Cuentas, con Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y con la Comisión de Transparencia. Está bien. Mario, una última pregunta. Bueno, de mi parte, la presentación esa PowerPoint está colgada ya en la página de IDH. Ahorita todavía no está colgada porque primero la íbamos a tener la presentación con ustedes, ¿verdad? Pero se va a subir también. Entonces se las voy a mandar por correo electrónico y también la vamos a subir a la página de CIDH, ¿oyeron? Y el video también. Sí, la grabación de la reunión. Sí, la grabación, perdón, de la reunión. Excelente. Bueno, yo no sé si alguien tiene algún comentario o algo adicional. Pues yo creo que sería de agradecer la participación de la viceministra, de todos los compañeros de finanzas, del equipo técnico. Esperamos mantener, y estoy casi seguro que vamos a mantener una más estrecha relación, ¿verdad? Y desde ya pues estamos a la orden para seguir coordinando, para que estos esfuerzos sean sostenidos y mejoremos los mecanismos, digamos, de transparencia. Así es que, por mi parte, agradecerles. Mario, no sé si... Sí, de igual forma quisiera agradecerle a las autoridades, en particular a la viceministra Violeta Mazariegos por haber atendido a esta convocatoria, participar en esta reunión y por su compromiso también por la transparencia en el país. Evidentemente agradecerles también a los compañeros Girán, Silvia y José, que están formando parte del equipo técnico de finanzas. Hemos trabajado estrechamente con José y con Silvia, a quienes les agradezco mucho, digamos, todos sus esfuerzos y su apoyo también, y que esperemos que podamos ir coordinando reuniones de trabajo para poder ir avanzando en estas recomendaciones, por un lado, pero también que cuenten en nosotros como un aliado, digamos, que les puede brindar insumos y herramientas o elementos para seguir mejorando la nota para el país, ¿verdad? Muchas gracias también, igual a ustedes. Pues la verdad que son muy valiosas las recomendaciones, hay tanto que pensar, ¿verdad? Y hay poco espacio para propuestas, así que yo de verdad muy agradecida y espero además con el equipo de doña Viola y Luna mantener con ustedes la coordinación permanente. Gracias. Vamos a la orden. Igualmente. Feliz tarde. Un abrazo, cuídense. Igual, bueno, todos. Feliz tarde a todas y a todos, un gusto. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias, Muchas gracias, nos vemos. Gracias, igualmente.